Hola amigas y amigos, tengan todos ustedes buenos días en Ecuador y en todos los lugares del mundo donde quizás habrá una o dos personas que siguen mi canal. Eh, para el día de hoy quisiera hacer un video un poco más personal que tiene relación con una conversación que tenía el día de ayer con mi amiga. Y en realidad esto se puede empatar con el tema de ayer. El tema de ayer era el acuerdo nacional. Y yo dije, bueno, hoy día voy a subir un video relacionado a cuáles son las consecuencias de este acuerdo nacional, que en realidad aún estamos en el mismo lugar que hace 2 años, a nivel político, económico, militar. Yo decía, y hoy día me gustaría tratar más a nivel personal. ¿Y qué podemos hacer a nivel personal? Porque ninguno de nosotros, bueno, a excepción del presidente Lenín Moreno y los asambleístas de la Honorable Asamblea Nacional, los y las asambleístas de la Honorable Asamblea Nacional, tiene control sobre los resultados políticos, económicos, militares que ese acuerdo tiene. ¿Cuál era esta conversación? Estaba conversando con una amiga mía muy educada, tres maestrías en distintos países del mundo, europeos y de Oceanía, 5 idiomas, experiencia en un ministerio muy importante del Estado ecuatoriano. Ella trabajó ahí varios años, entre que entró como interna, la contrataron, luego salió a hacer otra maestría, la contrataron de nuevo, hubo el recambio de administración Correa a Moreno, y con eso hubo un nuevo liderazgo y ya pasó una nueva dependencia. En esa nueva dependencia hubo un cambio de liderazgo después y las condiciones que se juntaron entre el decreto de austeridad, la reducción de nómina en el sector público ecuatoriano y también nuevos liderazgos que no tienen la misma idiosincrasia siempre de tus anteriores superiores, se combinaron para que ella no continúe allí. Me decía ella, me siento desmotivada porque después de eso aplicó un programa aquí en Estados Unidos y su aplicación no fue exitosa. Yo me conecté con eso porque yo también apliqué a 9 PhDs aquí en Estados Unidos, incluido un programa de PhD de mi propia universidad de maestría, Georgetown. Ni siquiera Georgetown me aceptó, solo la Universidad de Pittsburgh. Tuve 7 rechazos, tuve 6 rechazos, 7 rechazos, una admisión. Ella me decía, me siento desmotivada. Y yo entiendo eso. Entiendo eso porque no solo es una cuestión de los resultados de esta aplicación, sino que ella también me ha mencionado la desmotivación que le da la situación del país. Entonces, yo entiendo que esta debe ser la situación de muchos ecuatorianos, la desmotivación que sienten, y por eso me quisiera que este video sobre las consecuencias del actual acuerdo tenga una nota personal. Bien, ayer yo les decía que básicamente estamos en el mismo lugar que hace 2 años. No tenemos desacuerdos sobre los grandes acuerdos. Nadie va a estar en desacuerdo si es que los niños tienen que comer en la escuela, si es que tenemos que financiar la educación en todos los niveles, si es que tenemos que dar educación de calidad, salud de calidad. Nadie. Los desacuerdos son sobre los programas y los proyectos que materializan eso, las medidas concretas. Los desacuerdos son, ok, que estamos de acuerdo en que queremos una economía fuerte, pero no estamos de acuerdo si queremos reducir nómina o reducir subsidios, ¿ya? Bien, a nivel político, y lo voy a conectar cada uno con las consecuencias personales, pensando en esta amiga mía. A nivel político, ¿de qué rayos sirve el poder si es que no haces nada con él? Claro que hay una cuestión moral, ética, cultural sobre cómo usar el poder. O sea, si ponemos la administración Correa como referente, el referente más próximo, es obvio que la administración Correa usó el poder, excelente. Lastimosamente lo usó de maneras cuestionables en muchos casos. Algunas personas cuestionan moralmente, otros éticamente, otros culturalmente, la sostenibilidad de su uso de ese poder. Y vemos que muchas cosas que se hicieron con este poder se están deshaciendo hoy en día. Por ende, sí, o sea, hay que usar el poder, hay que usarlo de una manera sostenible, una manera en la cual el resultado que alcanzas hoy día usando el poder continúe después. El problema actual de la administración Morena es que tiene ese poder, pero se ha ido al otro extremo. Ok, no lo voy a usar de la misma manera discrecional, arbitraria en muchos casos,
falta de consensos, como lo hizo la administración Correa, pero me voy al otro extremo. Todo se hace en consensos, todo se hace sin tratar de afectar a nadie. No, hay un dicho en Estados Unidos que dice, no puedes hacer una tortilla de huevos sin romper un cascarón de huevos. Entonces, la administración Correa rompía todos los cascarones de huevos sin necesariamente poner el huevo en el sartén y freírlo. La administración Moreno no quiere romper ningún cascarón de huevo y por ende no hay tortilla. Entonces, a nivel político, tenemos un montón de problemas que requieren atención urgente. La atención va a dar soluciones muy imperfectas. Va a haber gente que sufra. Mi amiga, excelente profesional, pero no pudo continuar en su institución por una combinación de factores entre los cuales un decreto de austeridad. Como yo les decía ayer, eso no necesariamente tiene que ser el caso con todos los jóvenes profesionales de Ecuador. Mi amiga era parte, como yo les decía ayer, de este gran grupo de personas que se llaman empleados agregadores de valor. Hay que reducir la nómina. Perfecto. Va a haber gente que sufra, pero podemos hacer que el sufrimiento sea de el menor impacto posible para la sociedad y para las organizaciones. Podemos reducir empleados de procesos habilitantes. Son empleados que son, digámoslo así, un mal necesario. Ahí tiene que haber un contador que maneje la nómina, tiene que haber un abogado que se ocupe de cuestiones legales, pero el Ministerio de Defensa no hace cosas que requieran mayoritariamente contadores, o el Ministerio de Relaciones Exteriores no hace cosas que requieran que toda su nómina sea abogados. Necesitas diplomáticos, necesitas economistas, necesitas expertos en ciencia y tecnología. Debido a todas las cosas que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, necesitas expertos temáticos. Bien, aquí está la primera consecuencia. La administración Moreno no quiere romper cascarones de huevos, entonces todos los problemas se dejan congelados. Y si se los congela hoy día, que este es un gobierno de transición, imagínense en el próximo gobierno, que va a ser un gobierno que quizás va a querer un segundo periodo. ¿Por qué no? O sea, un proceso de cambio político, un proceso democrático, se necesitan más de 4 años. Como en Estados Unidos y muchos países del mundo, que hay una segunda reelección inmediata y de ahí ya pare de contar. Entonces, es obvio que los gobiernos que vengan, que quieren un segundo mandato, van a congelar esto por 4 años más. Entonces, esa es la primera consecuencia. Y vemos los resultados aquí. Sí, mantienes todos los problemas congelados. Pero al mantener todos los problemas congelados, también se generan situaciones que mantienen problemas estructurales que oprimen a la gente sin necesidad de que tengan que oprimirla. Mi amiga, por ejemplo. Ok, ¿quieres reducir la nómina de empleados? Reduce procesos habilitantes de valor. ¿Por qué tienes que reducir los agregadores de valor si son esos precisamente los que justifican el gasto en un ministerio? Reduce, pero reduce focalizadamente y toma la decisión de reducir. El problema es de que, debido al gran acuerdo, se hace un poquito aquí, se hace un poquito acá, porque no puedes molestar a todo el mundo. Ese es el caso con los subsidios. Reduces súper, ya, pero mantienes extra. Y mantienes diésel. A la final el diésel se puede entender por el impacto generalizado que tendría en el consumo de todo el país. Pero ¿por qué no extra? Extra es el gran hueco negro de las finanzas públicas. A la final, si reduces extra, no tienes que despedir gente. Inclusive puedes mantener el exceso de empleados de procesos habilitantes de valor que hay en el país, en las instituciones públicas del país. Pero no quieres tocar a nadie, porque no quieres romper huevos. Entonces, esa es la primera consecuencia a nivel personal, y eso nos toca a todos. Ok, ustedes quieren que se tomen decisiones que no afecten a nadie. Bien, no se van a tomar nunca. Y si ustedes quieren que no los afecten, al no tomarse, irónicamente, los afectan eventualmente. Tarde o temprano los van a afectar. Es mejor tomar una decisión imperfecta, pero que sus costos no superan los beneficios que traen en el mediano y corto plazo, que no tomar esa decisión imperfecta por un beneficio del corto plazo y porque tiene costos demasiado altos, pero en el largo plazo los beneficios se degradan y los costos suben y todos tenemos que cargar ese peso. Esa es la primera consecuencia. Y con ese peso viene mayor desmotivación. Y esto, ustedes no crean que es un problema único del Ecuador. He vivido fuera del Ecuador
casi 6 años. Para el momento en que mi doctorado termine, Baruch Hashem, voy a haber vivido fuera de Ecuador casi 8 años. En esos 6 años he circulado a distintos países del mundo: Londres, Argentina, Estados Unidos. Y los mismos problemas hay acá, los mismos problemas hay en Londres, los mismos problemas hay en Argentina. ¿Hay diferencias significativas? Sí, pero también hay factores comunes significativos. En Estados Unidos también no se quieren tomar decisiones por temores políticos. Acá el problema no son corregir el problema sí son corregir las finanzas públicas, solo que no es nuestro mismo dilema. Nuestro dilema son los subsidios, nuestro dilema es la masa salarial del Estado. Acá el problema es que no quieren cobrar suficientes impuestos para los gastos que tienen y siguen prestando, siguen prestando, siguen prestando. Y esos préstamos cada vez más van al sector militar, no van al sector civil. Y la sociedad de Estados Unidos se está asfixiando en un sinnúmero de problemas de orden civiles que no tienen los recursos para solucionarlos. Irónicamente sí los tienen, solo que todo lo están poniendo en el presupuesto militar. Infraestructura, salud, medio ambiente, alimentación, cuidados industriales. Bien, en el orden económico, ¿cuáles son los impactos de este gran acuerdo? A grandes rasgos y a nivel personal, pensando en mi amiga. Bien, a grandes rasgos lo más fácil es que al no tomar correctivos imperfectos, pero correctivos en las finanzas públicas, el problema económico sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo en complejidad y en costos económicos y políticos de solucionarlos. En este momento, el petróleo está subiendo. En este momento, el país está abriendo con tratados de libre comercio. El primer ministro de Corea del Sur visitó el Ecuador y habló de un tratado de libre comercio con Corea del Sur, muy importante. Sin embargo, al mismo tiempo, no se quiere aprovechar esas oportunidades, esos medios, esos beneficios económicos que esta apertura y ese incremento de los precios energéticos traen para compensar el costo económico de tomar correctivos. Y si esto se sigue aplazando, la coyuntura en el futuro va a cambiar, no va a ser tan ventajosa y el peso de nuestros errores económicos, de nuestro desequilibrio de finanzas públicas, va a incrementarse. En algún momento se nos va a acabar el petróleo, porque todo esto de cierta manera es maquillado por el petróleo y los recursos naturales del Ecuador. La minería es algo que la sociedad, y yo estoy de acuerdo en parte con el sector indígena que la rechazó en la última elección. La minería es algo que por sus impactos climáticos es muy difícil venderle a la población un proyecto utópico de una explotación minera que no va a tener impactos adversos para sus comunidades. Sí los va a tener. Yo vivo aquí en Pittsburgh. Esto es condado de carbón y de minerales y de gas. Y aunque existe toda la tecnología y recursos para controlar los impactos, igual hay impactos grotescos que hacen que la gente se esté volviendo cada vez más contra esos proyectos de gas. De carbón obviamente están totalmente en contra. Y cuando la gente se vuelve en contra, son más caros explotarlos por las remediaciones que hay que hacer. Entonces, eso deja el petróleo básicamente, porque la minería vamos a cerrar la puerta en algún momento. Entonces, el petróleo se va a acabar en algún momento. Los cálculos que yo he visto dicen que tenemos petróleo para quizás 10 años más. Esos son 10 años más. Yo voy a tener 40 años. Bueno, 40, 44, 45. Eso va a ser en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo y no se puedan seguir haciendo las subvenciones a la seguridad social? No se puedan seguir financiando los programas sociales. Vamos a volver al Ecuador de 1940. Y yo les sugiero que ustedes estudien ese Ecuador para que vean el impacto de no tomar los correctivos en ese momento. Porque como vamos a volver al Ecuador de 1940 y vamos a tener que cortar los subsidios una manera o la otra, va a ser bien doloroso, porque lo vamos a tener que hacer en un muy corto plazo, ya que no va a haber dinero con qué pagar eso, no vamos a poder prestar. Entonces, a nivel personal,
el peso de no tomar estos correctivos económicos, por más imperfectos que sean, hace que cuando seamos un poco más adultos, ni siquiera cuando seamos viejos, nuestra generación, la de las personas que tenemos de 20 a 40 años, que vamos a seguir trabajando y que no nos vamos a ver retirado, vamos a ser los que tendremos que cargar el peso de no tomar la decisión en ese momento. Y si ustedes creen que la desmotivación es dura en ese momento, imagínenselo de aquí en 10 años, cuando nos caiga este hachazo. Por eso es que el problema del acuerdo nacional, que después de 2 años, lo único que nos ha dicho es lo mismo que podríamos haber dicho con el Plan Nacional del Buen Vivir, pero que no nos ha dado los programas, las medidas concretas para materializar eso, y programas y medidas concretas en los cuales mayoritariamente estemos de acuerdo. Ok, que no estén de acuerdo 30%, 40% de la población, bien, no puedes hacer una tortilla de huevos sin romper un cascarón de huevo. Pero este gobierno se ha ido totalmente al otro extremo. No se quiere romper ningún cascarón de huevo por la fragilidad, por la sensibilidad. Entonces viene la pregunta de qué rayos sirve el poder si es que no haces nada con el poder. Entonces, si ustedes creen que la desmotivación es fuerte en este momento, al no tomar los correctivos, por más imperfectos que sean de orden económico, en 10 años va a ser peor. A nivel militar, que es lo que más me interesa a mí, miren, aquí está el parche, la tercera división de infantería del ejército, la división Tarqui, y la bandera del Ecuador. Esto nos trae pésimos resultados. Un país sin una economía saludable y sin un liderazgo político que esté dispuesto a usar el poder, es un país que no puede tomar las decisiones militares que son urgentes. En este momento tenemos una flota pesquera cerca de la reserva de Galápagos, una flota pesquera china, que puede dilapidar la reserva. Y frente a eso tenemos una escuadra naval, que es la unidad de maniobra de los buques de superficie. Tenemos un escuadrón de submarinos, que son 2. Esos buques de superficie, de los que están capaces de navegar en todo momento, creo que tenemos 5. Tenemos un comando de aviación naval que está formado mayoritariamente por aviones de hélice, por helicópteros que están en esos buques de superficie, en muchos casos, y por los aviones no tripulados. Capacidad de volar inmediatamente, que estén listos para despegar. Tendremos quizás el 60% del comando. Eso deben ser 8 aeronaves rotatorias y de ala fija. ¿Y saben de qué tamaño es esa flota pesquera? Aproximadamente 200 buques. Entonces, ¿qué es lo que nos impide usar estos pocos medios? Porque mucha gente diría, bueno, no son suficientes, hay que comprar más, pero que como no hay dinero para comprar más, tenemos que pedirle ayuda a los Estados Unidos que nos envíen otro avión P-3. No, eso no es verdad. Con los pocos medios que hay, si es que enfocamos adecuadamente nuestros recursos militares, podemos controlar eso. Pero ¿qué es lo que nos impide enfocar esos recursos militares? Que tenemos desperdigadas a las Fuerzas Armadas en 20 distintas tareas de orden no militar, que impide que el personal esté en sus unidades entrenando, que impide que el personal esté completo operando esos sistemas de combate naval que están en esas embarcaciones, y que impide que ese personal y esas embarcaciones tengan todos los recursos logísticos del caso, para que puedan permanecer el mayor tiempo en alta mar. Ese personal muchas veces está vacunando vacas contra la fiebre aftosa, o ayudando a cobrar impuestos al SRI, o controlando el tráfico de madera, o controlando el tráfico de armas. Eso no es usar adecuadamente nuestros recursos militares. El concepto de la estrategia militar es adecuar medios a fines. Si tienes pocos medios y muchos fines, pésima estrategia. Y eso es lo que está pasando en Ecuador. Y oh sorpresa, eso es lo que hacía la administración Correa. La administración Moreno no lo ha querido cambiar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de tomar decisiones. Bien. ¿Cuáles son las implicaciones de eso a nivel personal? Si no somos capaces de proteger nuestros recursos, si no somos capaces de proteger
nuestra integridad territorial, ambiental, ¿qué futuro tenemos? Son nuestros recursos. Galápagos atrae turismo, Galápagos atrae pesca sostenible, Galápagos atrae investigación científica. Si no somos capaces de proteger Galápagos, no vamos a ver esos beneficios. Pero para proteger Galápagos hay que tener una estrategia militar sostenible y adecuada. Y la actual estrategia militar de usar unas Fuerzas Armadas que ya son de por sí pequeñas para las tareas realmente militares que tiene el país, usarlas en 20 tareas más, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, esos son los resultados. Esas son las implicaciones de orden personal. Ese acuerdo nacional no es un proyecto abstracto que es solo la tarea de grandes políticos. Ese acuerdo nacional lo tenemos que construir todos nosotros, porque si no lo construimos nosotros, si no generamos los acuerdos, no solo en qué alcanzar, sino cómo rayos alcanzarlo, no vamos a poder tomar decisiones en qué alcanzar y cómo alcanzarlo. Y si no tomamos esas decisiones, el peso de nuestra inacción se incrementa en el tiempo y ese peso nos oprime a cada uno de nosotros más, nos quita la motivación. Y sí, ustedes podrán pensar, bueno, emigro. Ok, emigra. En otros países del mundo es igual. Te aseguro, estás 5 años en ese país y vas a poder ver el otro lado de la moneda. Vas a poder ver que no es tan fácil. Si vienes a Estados Unidos, vas a poder ver que ese sueño americano de tener la casa en los suburbios, los 2 carros, sí lo puedes tener, pero no tienes que tener seguro médico porque el seguro médico es súper caro. O si lo tienes, los copagos de ese seguro médico, aún de seguros médicos altamente súper caros, que supuestamente son buenos, son extraordinarios, porque el costo de tratamiento médico en Estados Unidos está subiendo exponencialmente cada año. O te vas a Europa, bien, te vas a Europa, sí, no hay esos problemas, pero en Europa la situación laboral no es tan fácil. Y lo más importante de todo, estás lejos de tu familia. Pero lo más importante de estar lejos de tu familia, tú siempre serás ecuatoriano. Por eso es que tengo mi bandera aquí. Es un recordatorio. Es un recordatorio de quién soy, de dónde vengo. Eso no cambia. Y sí, yo puedo crear una ficción momentánea, de que ahora mi norte ha cambiado, mi rumbo ha cambiado y yo he cambiado. Tú no cambias, tú eres ecuatoriano, tu sangre es ecuatoriana, tu cultura es ecuatoriana, tu pasado es ecuatoriano, tu futuro es ecuatoriano. Las personas no cambian porque cambian de país. Las personas son personas. Y la esencia de esas personas se mantiene intocable. ¿A dónde vamos todos? Al final del día todos vamos a morir. Eso es innegable. No creo que sea nuestro destino, porque eso implicaría de responder la gran pregunta de qué viene después de la muerte. No creo que sea nuestro destino. Hay que dar lugar para el misterio y no sabemos. Yo quisiera saber, pero no sabemos. Yo tengo una esperanza de lo que pasa después de la muerte, pero esperanza no es lo mismo que saber. Lo cierto es de que parte de ese norte de toda la humanidad es morir. La gran pregunta es, ok, ¿cómo vas a vivir tu vida hasta que llegues a esa parte de ese norte? Y parte de ese cómo vas a vivir tu vida es cómo vas a usar tus decisiones. Los seres humanos nos ha sido dado el poder de decidir. Y ese poder es la bendición más grande que tiene la civilización humana. ¿Por qué? No lo sé. Pero ¿cómo vas a usar tus decisiones? Este acuerdo, la falta de acuerdo, es en realidad a nivel micro una falta de decisiones personales. Nosotros decidimos, cuando hablamos entre nosotros, no tocar los temas duros. Ok, fulanito, menos estado obeso. Ok, ¿cuántas personas tenemos que despedir? Y si vamos a despedir, ¿cómo vamos a hacer esos despidos? De tal forma que no nos afecten mayoritariamente a todos. O sea, sí, va a haber alguien que se afecta, pero ¿cómo hacemos para que la afectación sea funcional? Nadie quiere hacer eso porque, no es que, chuta, yo no quiero que despidan porque mi amiga es funcionaria pública, porque mi papá es funcionario público, porque yo soy funcionario público. Luego los subsidios, chuta, yo no quiero hablar sobre eso porque a mí me gusta pagar 1.48 de extra y la verdad es que yo no quiero que me suba el combustible. Entonces, no tomes decisiones, pero eventualmente esto se vuelve contra ti. Con eso les voy a dejar el día de hoy. Le deseo lo mejor a mi amiga.
Yo he estado allí y la acompaño en su dolor. No puedo explicarlo y no voy a intentar explicarlo. Lo único que voy a decir es que eh, le tengo un gran aprecio como amiga y de que la tengo presente en mis pensamientos y de que espero que ella pueda encontrar su norte. Espero que todos nosotros podamos encontrar nuestro norte. Tengan un excelente día todas ustedes.